y amigos presentes. Para mí es un gran honor de poder estar acá, comentar un poco sobre la educación, que es el tema principal que me pidió que hablara con ustedes esta mañana. Ya además de la parte económica, en realidad los principales puntos importantes ya lo indicó mi querido amigo Ricardo. Solamente quiero añadir un poquito sobre que el año pasado el Foro Económico Mundial en Ginebra y publicó el informe de competitividad mundial. El año pasado introdujo un nuevo indicador que es la innovación. Taiwán sigue ubicándose en el lugar 13º, pero junto con Alemania, Suiza y Estados Unidos forman los 4 países más innovadores del mundo. Esto nos sorprendió a nosotros porque no sabíamos que el mundo nos reconocía de esa forma. Pero esa innovación, esa creatividad que ha podido llegar a Taiwán, yo creo que en gran parte es por la inversión a la educación que ha venido desarrollando, apostando el gobierno. Entonces vamos a entrar ya ahora a la parte de educación. Ayer hice un pequeño estudio por internet y hay 2 cosas interesantes. Primero, cuando pongo educación de Taiwán, pero en chino, en internet, para buscar alguna información en Taiwán, me dio una sorpresa, que casi todas las entradas son críticas. O sea, está criticando el sistema de educación de Taiwán, que falta eficiencia, que no ha dado resultados. Pero entonces me pongo a pensar, qué raro, si un país que ha portado muy mal en la educación, ¿cómo ha podido llegar a ese desarrollo? O sea, en otras palabras, nuestra población o nuestra gente exige mucho a la educación. Por eso, en la entrada de internet en chino, en la página de web de Taiwán, casi todos son críticas. No hay ningún elogio, casi todos son críticas, es el primer punto. El segundo punto es, me da un poco de pena que en mi país, Taiwán, el sistema de educación obligatoria son 9 años apenas. Es menor que Colombia. Colombia son 12 años de educación obligatoria. O sea, primero, de primer grado a 11 más una transición. O sea, en educación todo el mundo se tiene que atender. O sea, es por obligación. Pero Taiwán solamente tenemos 9 años de obligación, de educación obligatoria. Bueno, después de estos puntos vamos a entrar a darle un poco de una breve introducción. Es importante la educación básica, sin lugar a duda, porque eso primero es eliminar el analfabetismo y también que la población tenga un desarrollo básico para poder formar parte del desarrollo del país. Taiwán hasta 1968 empezó a obligar que la educación sea de 9 años principales, pero el gobierno se ha puesto unas reglas bien fuertes para que la población cumpliera. Yo me acuerdo, cuando yo estaba joven, siempre oíamos de que los compañeros no venían a la clase, porque son de familias muy marginales. Los papás no pueden mantener, necesita mano de obra. Y entonces resulta siempre que el policía va y trae al niño al salón. O sea, el Estado pone mucha fuerza, porque es una educación obligatoria. Además de un derecho, toda la población tiene que cumplir los 9 años de educación. Bueno, después, el otro punto importante del éxito de educación, yo creo en Taiwán, es la parte de la educación vocacional, la educación técnica. Cuando el estudiante termina los 9 años de educación obligatoria, entonces puede entrar a un bachillerato, ahí llamamos bachillerato, o secundaria, high school, secundaria de segundo ciclo. Puede optar a entrar a un high school normal, académico, para después, como una preparatoria, para después entrar a la universidad. O puede optar por una educación técnica vocacional. Entrar a la educación técnica o vocacional hay 2 ramos. Uno que son 3 años. Después de graduarse,
tienes un bachiller de técnico, puedes entrar ya al mercado laboral. Otro es de 5 años, además de los 3 años de educación de bachillerato técnico, con 2 años le llamamos Junior College. O sea, no es universidad completa, sino la mitad. Porque la parte de la técnica en realidad no necesita que desarrolle la universidad entera. Más bien se acumula, se le enseña lo posible para que lo antes posible entra al mercado laboral. Y entonces esos Junior College, no hay Junior College de abogados, no hay Junior College de filósofos, sino más se enfoca mucho en la parte comercial y técnica. Y esos graduados de Junior College, que tienen un título semi-universitario, entran directamente al mercado laboral para ser los técnicos en las fábricas, para ser los contadores, los administradores básicos en las grandes empresas. Eso forma una fuerza laboral muy importante para el desarrollo del país. Taiwán, después de los años 60, cuando entramos a la década de los 70, empieza su despegue económico. Entonces, lo que es Taiwán en los 70 es como China actual. Es la fábrica del mundo. Quizá ustedes, algunos vivieron en esa época, todavía debe acordarse que ahí hay juguetes made in Taiwán, sombrillas made in Taiwán, cosas de precio económico, todo made in Taiwán. Entonces es ahí. Entonces requiere una fuerza laboral bien fuerte. Yo tengo un amigo que es el editor del Nuevo Ciclo, del periódico acá. Él me dijo un comentario que me parece interesante, que Colombia falta ingenieros. O sea, la educación de acá, yo solo es comentario, no estoy para capacidad para hacer críticas, pero yo solamente cito las palabras de él, que falta ingenieros. Los ingenieros son los que ponen a producir, los abogados dirigen, pero si no hay ingenieros, entonces los abogados no pueden producir. Entonces hay una carencia de ingenieros. En cambio, en Taiwán, ingenieros es la parte más importante, la ingeniería mecánica de diferentes ramas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la secundaria, los varones, el 80% opta por estudiar ingeniería, informática, después en la universidad. Son los pocos que optan por el humanismo, que son derecho, administración o contaduría, todo esto. Entonces se ve que la tendencia de la población es diferente, o las guías, las políticas de la educación también del país es diferente. Es dirigir al país la parte educacional principalmente a la ingeniería, que eso contribuye más fuerza a la producción industrial económica. En pocas palabras, yo considero que la educación técnica vocacional ha sido éxito para el desarrollo de Taiwán, que el gobierno ha puesto mucha inversión en esta parte. A la vez, cuando entra a un high school académico y entra a la universidad, igual en la universidad las facultades que más atraen a estudiantes son facultades de ingeniería, son facultades de física o de ciencias. Entonces, eso hacen que en el mercado de mano de obras hay una oferta bien fuerte y favorece a que el país se dedica más a la fabricación, a la ingeniería, a la investigación técnica, y eso hace que Taiwán hoy en día proyecta al mundo que es un país de mucha producción, de mucha alta tecnología. Esa es la primera parte. Segundo, en lo que es la alta educación, yo creo que el sistema nuestro es un poco diferente al sistema de muchos países en Latinoamérica. Pero eso no hay ni bien ni mal, porque en Taiwán sigue siendo el Ministerio de Educación el ente rector de la universidad.
de la alta educación, pero en muchos países, no sé cómo es Colombia, perdón, pero en muchos países de Latinoamérica es la Universidad Nacional, que es el rector para regir a todas las universidades, que sea pública o privada. No sé cómo funciona el sistema aquí en Colombia. Es el ministerio. También ministerio, es el ministerio, perfecto. Y entonces en la educación alta, Taiwán siempre igualmente ha apostado en la parte de mucha tecnología. Por ejemplo, trasladamos muchas universidades de fama mundial desde China. Hay una anécdota, o un comentario, o un evento que ocurrió en el 1949, que hoy en día todavía es muy reconocido por el mundo entero, de Chiang Kai-shek, que fue un militar muy fuerte, o algunos lo califican como un dictador. Él mandó el último vuelo a Pekín en 1949 para traer dos tipos de personas. Primero, el rector de la Universidad de Pekín. Segundo, trajo toda la academia cínica de China. Entonces la gente se va a sentir raro que la academia cínica no está en China, está en Taiwán. O sea, ahí están los investigadores, el cerebro que tenía China. No sé si los trajo por invitación o a fuerza, no sé, pero él lo trajo todo. ¿Cínica? Cínica, la academia cínica. Cínica quiere decir China, ¿no? Bien. La academia cínica no está en China, está en Taiwán. Entonces Chiang Kai-shek trajo todo ese cerebro, se quedó en Taiwán, y entonces esto formó parte de las educaciones altas de Taiwán, y trajo muchas universidades de fama de China, y se instaló en Taiwán. Por ejemplo, la Universidad Tsinghua, quizás ustedes han oído, sí, ¿verdad? Tsinghua, la Universidad Chiao Tung, que son universidades de mucho prestigio, de muchos años. Entonces él trasladó toda la universidad junto con sus profesores y se instaló en Taiwán. Entonces esta gente contribuyó a que la educación de Taiwán en la parte alta fortalezca, y se puede tener una oferta fuerte para los investigadores, y eso de tantos años de desarrollo llega a un punto de que Taiwán es considerado uno de los países más innovadores del mundo. Sinceramente yo creo que los taiwaneses no son más creativos que los colombianos. Yo creo que hasta que los colombianos son más creativos que los taiwaneses. Pero el gobierno ha apostado en la educación y en otras políticas para aunar el esfuerzo y llega Taiwán a ser un país creador, innovador. ¿Por qué digo que Taiwán es menos innovador a Colombia? En realidad yo siempre he considerado que los orientales son menos creativos que los latinos o que los occidentales, porque hay dos cosas no puede conllevar, no puede convivir. Uno es disciplina, otra es creatividad. Cuando uno es muy disciplinado, no puede ser creativo. Nosotros estamos muy disciplinados y ustedes son muy creativos. Entonces esas dos cosas no pueden convivir. Uno, si es disciplinado, no puede ser muy creativo. Pero entonces la creatividad o la innovación en Taiwán es a través de muchas inversiones en la educación. O sea, es acumulación de muchos esfuerzos. Yo doy siempre un ejemplo. Ustedes conocen a Mercedes. Los italianos hacen carros bonitos. Entonces hay una marca japonesa que es de muy buena calidad, que se llama Lexus. Pero si usted se pone a ver el Lexus enfrente, tú lo ves enfrente, diagonal, de arriba, de abajo, tú vas a ver que el Lexus se parece mucho a un Mercedes. O sea, en realidad esa originalidad, esa innovación no existe en nuestra cultura, o es menos. Siempre hay algo de copia. Hay una marca también de carros chinos que se parece como a Cadillac. No, el carro chino es totalmente una copia. Incluso el símbolo se parece. Se parece. Entonces, eso explica que al mismo tiempo tener la disciplina es muy difícil, al mismo tiempo tener la creatividad. La innovación y la creatividad en Taiwán o en el mundo oriental es acumulación de muchos esfuerzos. Por eso, esta vez la calificación de 4 países más innovadores, solamente hay un país que es Taiwán.
los otros 3 países del mundo occidental, del mundo de ustedes. O sea, ustedes que respetan más el individualismo. Nosotros exige más el colectivismo, ¿no? Colectivismo. Sí. Entonces, cuando respeta más al individuo, entonces el individuo es más creativo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que estar dentro, amarrados de un colectivo, entonces, claro, respetamos el cuerpo, el consenso, entonces somos menos creativos. Bueno, porque mi amigo me dio 10 minutos, entonces yo no voy a abusar del tiempo para después darle que usted haga preguntas. Yo creo que ahí sí podemos... Si le parece, como van a tener el desayuno, hagamos como la otra vez un turno de preguntas de izquierda a derecha. Siempre hagamos la presentación para que el doctor Han pueda ubicarse con qué interlocutor se va a dirigir. Entonces vamos a hacer un turno de preguntas y usted luego responde a todas. Hernán, entonces, si te parece, por orden tienes tú una palabra. Muchas gracias. Creo que ya nos conocemos. Sí. Bueno, igual, yo con Han ya hemos también tenido la oportunidad de conversar en otros escenarios. Y a propósito, pues, del tema en particular, ¿sabes de convenios con América Latina, de universidades interuniversitarias? Bueno, aquí en Colombia... Un convenio como tal. Sí, aquí en Colombia yo he averiguado que tenemos 3 convenios actualmente. Uno es la Universidad Política de Taiwán, que tiene un convenio con la Universidad Los Andes. Segundo, es un convenio del Ministerio de Cultura con la Universidad Nacional. Tercero, yo creo que hay un convenio de una universidad en el sur de Taiwán con una universidad en Cali, que es un nombre muy especial, que no me acuerdo, que son siglas. ICESI. ICESI. Son 3 convenios y queremos también promover más convenios. Pero a veces con el convenio contrae obligaciones, entonces hay que tener recursos. Si no hay recursos, no me atrevo mucho de firmar convenios. Queda en el papel. Sí. Pero se puede. Sí, se puede. Sí. En realidad, justamente con ese señor editor del Nuevo Ciclo, él me comentó de que como hay una carencia de ingenieros acá, entonces él habló una vez con el Ministerio de Educación. Ellos piensan tener convenio con gobiernos asiáticos para mandar ingenieros a desarrollarse el posgrado. Entonces él mencionó unos países, está Japón, Taiwán, Hong Kong, China, Singapur. Y yo le dije, es mejor ir a estudiar a Taiwán, porque entre esos países Taiwán es más económico en la educación. Por ejemplo, en la universidad privada de Taiwán el pago de la matrícula es menor que acá. Acá las universidades son bien caras. Sí. ¿Cuánto más o menos vale esa cuota? En dólares más o menos. David, vamos respetando el orden. Cuando termine nada, pasamos a... No, pero era para hacer... Pero respetemos el orden, que intervengamos todos. Sí. Tienes la palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿qué cree usted, querido embajador, que hay que hacer para que el colombiano sea más disciplinado sin perder la creatividad? Y bueno, o sea, ¿Qué le parece si responde al final del turno de preguntas para que pueda desayunar? ¿Le parece? Para que él también pueda desayunar. ¿Qué le parece? Hacer una acotación de la manera más diplomática de que nos dijeran indisciplinados. La manera más desordenados, caóticos. Eso es David. Perfecto. Sí, somos los latinoamericanos. Una muy válida descripción. Sí, tampoco yo creo que hay que perder la esencia de la cultura. Como que el colombiano sea más disciplinado sin dejar de ser creativo. Entonces, ¿usted cree que es posible que cambie la religión de creer en Dios en vez de creer a Confucio? Es un poco difícil. No, pero como dirían en Asia, con 1000 años se puede. Con 1000 años, sí. Sí, es que Confucio para nosotros es importante. Lo que nos dijo Confucio es disciplina. La doctrina de Confucio principalmente es disciplina. Sí. Pero Lao Tse también es muy interesante. Un poco más como a ese estilo de filosofía griega, ¿no? Es como un epicuro asiático.
En la época de Confucio, en China, hubo un progreso o un auge de diferentes tendencias filosóficas. Pero resulta que Confucio se quedó muy marcado por una sencilla razón, porque el confucianismo es una herramienta óptica para gobernar, porque exige disciplina, exige que respete el consenso, el cuerpo, lo colectivo. Entonces los gobernadores, veo que esa es una magnífica herramienta de educar a su gente para que somete bajo su gobernación. Entonces en todas las dinastías el emperador exige el confucianismo. Entonces por esa razón el confucianismo se quedó muy marcado. En realidad hace 2500 años en China hubo un auge de pensamiento igual a Grecia y a Roma, que son diferentes tendencias. Lao Tzu es uno de ellos. Y Sun Tzu, el arte de la guerra. Sí. Bueno, mi comentario sería más, además de los convenios con universidades, que sería algo positivo. Mucho se está pues en este momento produciendo gran turismo mundial y latinoamericano hacia China popular, pero muy poco hacia Taiwán. Es decir, el acercamiento o las facilidades que también pudieran generarse para que haya más visitantes que conozcan Taiwán. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo las autoridades taiwanesas para atraer también más turistas o, digamos, profesionales, personas que quieran conocer la realidad de Taiwán? En realidad, si vemos cifras, solamente comparando cifras, China recibe un turismo, una cantidad de turistas anual cerca de 100, un poco más de 100 millones. Y Taiwán le visita el mundo, turistas, hombres de negocios, anual, está más o menos a 12 millones. Si comparamos 100 y 12, son 10 veces. Pero la población de China y el tamaño es mucho más que 10 veces que Taiwán. O sea, si vemos las cifras exclusivas, estamos muy lejos de China. Claro que hay mucha frecuencia. Pero Taiwán, siendo un país tan pequeñito y teniendo 12 millones de visitas al año, tampoco estamos mal. Pero sí tenemos que reconocer que estamos proyectando muy poco a Sudamérica. Especialmente a Sudamérica. Y estamos muy desconocidos el país en Colombia. Eso es uno de los retos de mi trabajo. Quiero que los colombianos conozcan mejor a Taiwán. ¿De dónde más los visitan, perdón? En Taiwán lo visitan ¿europeos? Bueno, qué pena decirlo, ¿no? Sí, asiáticos. Los chinos. Claro, hay muchos chinos van a Taiwán para ver la provincia rebelde. En una época de conflicto, en los 70, 80, nos educaba que en China es tan pobre que la gente no come banano, come la cáscara de banano. A menos. 86, 81. Ah, sí. ¿Quién? Okay. China recibe menos de 100. Menos de 100. Con lo cual, si lo comparas con la población que tiene, lo que recibe Taiwán, que son 10 millones, por ratio casi tiene más turismo Taiwán, sí. se podría decir. Prácticamente. Sí. Pero como decíamos, poco latinoamericano. Sí, poco gracias. Nada. Sí, un poco latinoamericano. Entonces, en esa época decíamos que China come cáscara de banano. Entonces resulta, después de abrirse la frontera, los chinos llegaron, también nos dijeron que en esa época en China les enseñaban que en Taiwán era pobre, que la gente comía cáscara de banano. Por eso yo quería venir a ver a Taiwán cómo comen las cáscaras de banano. O sea, es un malentendimiento entre ambas partes de la misma cultura. Vienen muchos chinos, vienen muchos japoneses, porque Taiwán ofrece el mismo encanto de la cultura japonesa, porque nosotros fuimos, lamentablemente, 50 años colonia de Japón. Entonces hay un encanto japonés en Taiwán, pero con un costo mucho más económico. El baño, el agua termales, las comidas japonesas
la cocina muy fina japonesa, quizás cuesta el 2/3, la mitad que cuesta en Japón. Llegan muchos japoneses. Y llega mucho principalmente por negocio. Como Taiwán es la sede de las principales fabricaciones del mundo, por ejemplo, el iPhone, la compañía que fabrica todos los iPhones es una compañía taiwanesa en China. Foxconn, sí. Pero su sede está en Taiwán. Que Asus está al lado de su sede diplomática. La compañía Asus en Colombia está al lado. Sí, está al lado, está hacia arriba, exacto. Entonces, por eso. Pero Colombia y Sudamérica ha sido un continente que hemos descuidado mucho tiempo. Entonces estamos tratando de proyectar más. Pero no creas que, según estadísticas de mi oficina, en la emisión de visas, somos la tercera oficina en Latinoamérica que emite más visas anualmente. Acá. Después de México. México nosotros emitimos visas anualmente como 3.000. Después Sao Paulo y Brasil en conjunto más o menos por 3.000. Aquí emitimos visas más o menos 1.500 visas anual, aquí en Colombia. Más que nuestra oficina en Argentina. Con Chile no se sabe porque ya Chile con nosotros, los chilenos no tienen visa para viajar a Taiwán. Entonces es difícil, de cálculo no está en la oficina sino en la migración de Taiwán. O sea, relativamente Colombia es el país que más visita a Taiwán entre sus vecinos. Pero también es como la visa que piden para ir a China, por eso, ¿sí? Pero que te piden una visa que es como de comercio. Sí, pero nosotros le damos más facilidad, creo que China a Colombia. Sí. Nosotros le damos a los colombianos visa gratis y puede solicitar, o sea, en forma electrónica. Ah, Sí. Es como es para reciprocar porque Colombia no nos pide visa. La idea es ir a Taiwán. No, nos tocó. Sí, claro, la idea es ir a Taiwán. Las mejores opciones de conexión desde Colombia hacia Taiwán. Es por Los Ángeles. Por Los Ángeles. Sí. O si también puede viajar desde Europa, pero, Desde ya, Europa, sí. pero ya el vuelo es muy largo. Sí. Don William Garzón. ¿Y usted no come? No sé, no me han traído la comida. Qué pena. Hay un refrán que dice, en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí. Acá decimos cazador de palo. Eduardo, falta mi omelette y luego pregunta si quieren más café. Oh, está muy bueno ese omelette. No, Delicioso. Buenos días. Sí. Pues a mí sí no me conocen tantos. Yo soy muy amigo de Ricardo en otros escenarios. Y pues el doctor Carmona, con quien tuve el honor de trabajar como profesor en su universidad. Yo soy geólogo. Geólogo. Yo estudié en Rusia. Oh. Y luego hice un doctorado también en Europa. Y aquí he sido profesor universitario. Pero bueno, he ocupado varios cargos. Casi siempre con el gobierno. El último fui vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y actualmente trabajo como Chief Advisor, como asesor de una compañía rusa. Ok. Se llama Global. Ok. ¿De qué? ¿De petrolera también? No, es una